A continuación, Toma tu luz. Es un gusto poder compartir con ustedes en este programa Toma tu luz. Desde las cámaras de Jesús TV vamos a tocar esta noche empezar a tocar el tema de la sabiduría. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por este momento de poder compartir esta palabra que tú quieres transmitir a través de mi persona. Te pido el discernimiento, el entendimiento y la dirección, tanto para nosotros como para las personas que lo están viendo, y que podamos entender, descubrir y tomar decisiones de lo que tú quieres que nosotros descubramos, y que a través de ello podamos hacer las transformaciones que corresponden a nuestra vida. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Cuando yo me hago la pregunta, ¿qué significa para mí sabiduría? ¿Qué pudiera usted contestar? ¿Qué pudiera usted decir? ¿Qué significa para usted la sabiduría? ¿O qué entiende usted por sabiduría? Y esta es una de las cosas, de los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente equivocados. Tenemos la idea de lo que significa, pero no tenemos claridad de lo que verdaderamente es. Y entonces nos cuesta demasiado a veces a nosotros hacer enfoques necesarios, hacer procesos necesarios que nos lleven a aterrizar ideas, conceptos y principios que necesitamos nosotros en nuestra vida para hacer transformaciones. La sabiduría desde la perspectiva de Dios tiene tres aspectos importantes. Reconocer, que nos lleva a aceptar para poder pensar y considerar cosas diferentes. Por eso es que es importante este proceso. ¿Por qué razón? Porque cuando yo acepto que tengo una necesidad y reconozco mi equivocación y reconozco mi necesidad, puedo entonces pensar y considerar cosas diferentes, puedo pensar y considerar acciones diferentes y puedo serme más permisible para poder pactar, ceder y transmitir muchas cosas. Pero cuando quiero poner muchos pretextos, excusas y justificaciones a las acciones, conductas, comportamientos y o decisiones que tomo en mi vida, para salir siempre en caballo blanco, entonces jamás voy a poder pensar y considerar cosas diferentes en el proceso de mi vida. Y eso no me lleva a mí a crecer, a edificar, a arrepentirme, a convertirme y a enmendar procesos en la vida. Y entonces siempre estoy en una misma relación, en una misma posición y en un mismo sentido. ¿Qué nos deja la sabiduría a nosotros? La sabiduría en nuestra vida es un conjunto de conocimientos, amplios y profundos, ¿ya? Que se adquieren, que son adquiridos. Un conjunto de conocimientos amplios y profundos que son adquiridos en el estudio o en la experiencia. Por ejemplo, en mi caso, que soy ingeniero civil, para poderme graduar de ingeniero civil, tuve que adquirir los conocimientos de ingeniería, estudiar ingeniería, tener la experiencia de ingeniería y poderme graduar de ingeniero y poder caminar, desarrollar y trabajar como ingeniero en la vida. Entonces obtuve conocimientos amplios y profundos de ingeniería y amplios y profundos de experiencia. Y cada uno de nosotros tenemos en nuestra posición ese tipo de circunstancias. Usted que está ahí enfrente de mí, las personas que están en las cámaras y yo, hemos tenido los conocimientos propios de nuestra vida, amplios de nuestra vida, y las experiencias amplias de nuestra vida.
Y entonces las hemos adquirido a través de ¿qué? De caminar en la vida. Y entonces hemos desarrollado nosotros en el caminar de nuestra vida propósitos y objetivos, que es lo que requiere la sabiduría. Que tú en tu vida tengas un propósito, un objetivo, una meta, una visión y una dirección a donde te vas a ir. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una meta a donde quieres llegar, entonces lo mismo te da ir por un lado que ir por otro lado, que caminar por aquí o caminar por allá. No vas a encontrarle el sentido, la dirección que necesitas tener en tu vida. Y eso no te va a forzar a ti a adquirir conocimiento y estudiar en conocimiento, pero sí vas a tener una parte de la experiencia por supuesto negativa. ¿Por qué? Porque como no tenías un destino a donde alcanzar, un destino a donde llegar, a un destino a donde desarrollarte, te quedas enfrascado en el día a día. Y así caminamos nosotros en muchas cosas de nuestra vida. Si yo me preguntara a mí, o te preguntaras a ti, hoy, ¿cuánto has decidido por tu destino? ¿Cuánto has trabajado hacia tu destino que tienes en tu mente, o hacia tu plan que tienes en tu mente, o hacia la propuesta que te has trazado en tu vida? Hoy, ¿cuánto has desarrollado? ¿Cuánto te estancaste o cuánto avanzaste o en dónde te equivocaste para hacer un proceso de enmienda? Y esa es la parte que nos falta, supervisarnos a nosotros. Por eso no pensamos cosas diferentes y no consideramos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el qué hacer de la vida, en el día a día, nos enfrascamos en eso y perdemos la oportunidad del desarrollo personal, de adquirir esa sabiduría que Dios quiere. Por eso es que es necesario instruirse, ¿ya? En la vida ahí están las preocupaciones, ahí están las circunstancias, pero es necesario instruirse en el camino de la sabiduría. Por eso el Señor dice que la disciplina, la sabiduría y la verdad no la pierdas por nada del mundo. Por nada del mundo, dice Proverbios. Y cuando tú entiendes que la disciplina, la sabiduría y la verdad no la tienes que perder por nada del mundo, la pregunta es, ¿cómo las estoy valorando en mi vida? ¿Cómo las estoy desarrollando en mi vida y cómo las estoy alcanzando en mi vida? Por eso el Señor dice que la sabiduría faculta, miren, faculta. Y cuando alguien faculta a alguien, ¿qué le dice? Le da la oportunidad, le da la capacidad, le da el entendimiento para poder desarrollar, ¿ya? Para poder actuar, para poder decidir con sensatez, con prudencia y con acierto. Y esa es una pregunta que yo me debo hacer en la vida. ¿Cómo tomo mis decisiones en la vida? ¿Con sabiduría? ¿O con terquedad? ¿O con necedad? ¿O con propósito propio? ¿Por qué razón nos faculta? Porque cada vez que tú tienes un deseo y una intención en tu corazón, eso maneja tu conducta, tu comportamiento y tus actitudes. Y eso te faculta a ti a tomar decisiones, a hacer planes y a desarrollar propósitos. Por ejemplo, cuando te nace el deseo de hacer un viaje a la playa, o hacer un viaje a un lado, o conquistar a alguien, toda tu conducta, todo tu comportamiento y toda tu actitud va derivada a ¿qué? Alcanzar ese propósito. Te faculta. Y entonces en esas facultades que tú tienes y que tú adquieres, actúas de forma sensata, prudente y con acierto. ¿Para qué? Para que esa planificación que estás desarrollando pueda alcanzarse de acuerdo al propósito de la vida. Y esto te lo da la propia experiencia, y esto te lo da el propio deseo y la intención que nacen de tu corazón, y ese deseo y esa intención que nace de tu corazón te lleva a pensar y a considerar las cosas que tienes que hacer para poder alcanzar y desarrollar los procesos. Y durante esa planificación, cuando te ocurre algo que te equivocas, entiendes y aceptas tu equivocación y enmiendas procesos. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que necesitas tener. Por eso es que es importante esta parte y poderla entender, ya, esa facultad que tú tienes en tu vida para aplicar la sabiduría, para vivir la sabiduría y para desarrollar esa sabiduría en tu vida. Muchos preguntan, ¿y la sabiduría en la Biblia cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la sabiduría en la Biblia? Y entonces dice el Señor que la sabiduría en la Biblia es el arte. Fíjate pues, el arte de alcanzar el éxito.
el arte de alcanzar el éxito. Todo el mundo andamos buscando éxito y buscando paz. Pero si no contamos con el Señor, dice Juan 15:4, que nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. ¿O acaso tú sabes cómo tienes que desarrollar tu plan para alcanzar la vida eterna? ¿O acaso tú sabes cómo tienes tu plan para caminar en las cosas de Dios? Y entonces necesitas una dirección, que es el Espíritu Santo, para que te revele, te conduzca y te dirija. Y entonces cuando el Señor te dice que es el arte, cuando el arte de alcanzar el éxito, tú tienes que descubrir cuáles son las armas que tienes, con qué cuentas para alcanzar ese éxito, cómo vas a hacer esa estructura, esa escultura, ese plan, ese desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el arte de desarrollar un plan para alcanzar ¿qué? Lo que tú quieres, ese éxito que tú quieres, ese plan que tú quieres, ese propósito que tú quieres y ese desarrollo que tú quieres alcanzar en la vida. Pero si te regresas a lo que habíamos hablado anteriormente, no utilizas tu conocimiento de estudio más tu conocimiento de experiencia para desarrollar y no usas bien tu facultad con sensatez, con madurez para decidir y con acierto para decidir, ¿cómo puedes desarrollar un plan de los procesos para alcanzar lo deseado? Y esta es de las partes que nosotros tenemos que empezar a descubrir, tenemos que empezar a ver y tenemos que ponernos para poder alcanzar ese propósito, para poder alcanzar ese objetivo y para poder alcanzar esa meta. La sabiduría, por eso es que la sabiduría es una experiencia y es un carácter que se desarrolla. La sabiduría, todo el mundo dice, Señor, dame sabiduría. Yo quisiera sabiduría. Señor, me falta sabiduría. Sí, pero tienes que entender que tienes que formarla y que tienes que adquirirla y que tienes que desarrollarla en tu vida con la aplicación de la inteligencia. Por eso es que aquí hay una diferencia ya en la experiencia propia de la vida, hay una diferencia en eso. Porque muchos dicen cómo es de inteligente, pero pocos sabemos cómo somos de sabios. Y antes de poder ser inteligentes tenemos que ser sabios en la vida. ¿Por qué? Porque a través del uso de la experiencia, del entendimiento, vas a hacer una planificación y desarrollar un proceso en tu vida para alcanzar esos objetivos, para alcanzar esas metas, ¿ya? Pero en la experiencia propia tienes que aprender a obtener conclusiones. Por ejemplo, ¿qué conclusión sacaste de tu día de ayer? Hoy, pregúntate a ti, ahí donde estás, ¿qué conclusión sacaste de tu día de ayer? Hoy, hasta lo que llevas en la mañana, o en la tarde, o en la noche, ¿qué conclusión llevas de tu día de hoy? ¿Está caminando de acuerdo a tu plan deseado? ¿Está caminando de acuerdo a esa sensatez, a esa madurez, a ese entendimiento, a ese conocimiento y a ese desarrollo para alcanzar ese éxito que quieres? Y ese es un reto personal que nosotros nos tenemos que hacer. Y es un reto personal que nosotros tenemos que desarrollar. Y es un reto personal que nosotros tenemos que atender. Pero tenemos que empezar por el principio, aceptar, reconocer, para poder pensar y considerar. Pero si yo no me superviso, y no tengo plan, y no tengo visión, y no tengo misión, y no tengo propósito, y no tengo objetivo, entonces, ¿qué estoy desarrollando? Mucha gente pregunta, y cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué quiere usted? Yo quiero ser salvo, quiero vivir la vida eterna con el Señor. Muy bien. ¿Qué plan tiene? ¿Cómo está su misión? ¿Cómo está viviendo su visión? ¿Cómo está desarrollando con sensatez y madurez ese plan? ¿Está claro en el sentido que le está dando? ¿Está claro en el objetivo que está proponiendo? ¿Está claro en el sentido que está caminando? Y la primera pregunta es, ¿estoy caminando en el camino adecuado o no estoy caminando en el camino adecuado? Entonces, eso
Por eso dice, habíamos hablado que es para alcanzar la sensatez, la madurez y la prudencia en el acierto de las decisiones. Porque muchas veces nos arrepentimos de las decisiones que tomamos cuando vemos los resultados que no son. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa sensatez y esa prudencia y no estábamos claros en la visión y en la misión de lo que queríamos alcanzar. Pero cuando Dios nos trabaja y nos explica y yo lo entiendo y lo acepto y lo permito y lo empiezo a desarrollar, yo ya estoy claro en lo que voy a alcanzar. Y si en el camino me equivoco, porque me separé, porque abandoné, porque cambié de idea, porque cambié de pensamiento o porque cambié de meta, entonces tengo que aprender a hacer un alto, un mire y un oiga para entender en dónde estoy, para descubrir cómo voy y para desarrollar el proceso de enmienda en la vida. Pero si yo no estoy claro en esto y no me superviso y no me pregunto y no concluyo todos los días o en todo momento hacia lo que quiero, entonces nos va a costar mucho alcanzar esa situación. Por eso esto se necesita de carácter. ¿Y por qué se necesita de carácter? Porque muchas veces tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a ceder, tienes que aprender a permitir y tienes que aprender a decir no en muchos caminares de tu vida. Sí, pero como los amigos, por ejemplo, te llaman los amigos, sí, pero venite, que me da, que no va a pasar nada. ¿Por qué cedes? Si sabes que si vas ahí, vas a cometer un error, te vas a equivocar y vas a caer. Entonces tienes que decir no. Y los noes que tenemos que aprender a dar en la vida son porque no queremos perder eso, ese propósito deseado, esa meta deseada, y no queremos desviarnos en el objetivo, en la misión y en la visión de la que llevamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tenemos con esto? Para poder tener el mayor entendimiento en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo es que tú sabes que vas bien o no vas bien? ¿Cómo es que tú puedes concluir ese proceso en tu vida? ¿Cómo es que tú puedes manejar ese proceso en tu vida? Es cuando te haces un balance de tu vida todos los días. Como decíamos anteriormente, las conclusiones que sacas todos los días de tu vida. Entonces cuando haces el alto, miras por dónde vas y escuchas cómo vas, puedes decir si voy en lo correcto o no voy en lo correcto. Estoy entendiendo que no voy mal o sí voy mal, y entonces hago un proceso de enmienda, de corrección en mi vida. Esto te da el carácter de aceptar, de reconocer, de pensar y de transformar. Entonces sales de tu zona de confort y te aceptas que te equivocaste, pero vamos a empezar de nuevo, vamos a ir de nuevo al proceso, ¿ya? Y entonces es cada reflexión, cada meditación, cada conclusión que nosotros vamos teniendo en la vida, vamos adquiriendo el discernimiento a la verdad. Y entonces dentro del discernimiento que tú vas adquiriendo en tu vida, hay dos cosas que son bien importantes. Tú tienes que entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sobre todo tienes que aceptar tu conducta, tu comportamiento y tus actitudes buenas y malas en la vida. Pero no les pongas justificaciones a las malas. Es que mire hermano, fíjese que lo que pasa es que como iba con los amigos, o es que la novia me dijo tal cosa, o es que tal cosa, no. Usted tiene una misión, una visión y un propósito. Eso tiene que ir caminando adelante. Nosotros tenemos la mala costumbre de vivir por el qué dirán de los demás. Es que qué pensará mi amigo, es que qué pensará mi jefe, es que qué pensará mi papá, es que qué pensará mi novia, pero nunca pensamos qué piensa Dios y qué quiere Dios y qué piensa usted de usted mismo y qué quiere usted. Y cuando usted hace ese análisis, entiende una verdad. Y la verdad es que o está caminando como debe ser o no está caminando como debe ser. Y entonces entiende dónde falló, qué es lo malo y qué es lo bueno y cuál es el proceso de enmienda a través del discernimiento que usted hace y del entendimiento que usted hace. Vuelve a hacerse un replanteo en el proceso, vuelve a hacerse una transformación en el proceso y vuelve a buscarse una ubicación en el proceso. Y entonces rectifica y se vuelve a poner en el camino. Y eso le dio
a usted inteligencia, y le dio a usted sabiduría, y le dio a usted fortaleza de carácter. ¿Por qué? Porque aprendió a respetar su misión y su visión, su propósito y objetivo, y sobre todo quiso ponerse y alcanzar ese éxito deseado de acuerdo al plan que usted mismo se desarrolló en la vida. Esta parte nos lleva a nosotros a entender qué es la sabiduría, ¿ya? Y algunos ejemplos. La lengua española dice que la sabiduría hace referencia al nivel más elevado de conocimiento. Quien posee sabiduría, por lo tanto, dispone de saber y de entender profundamente sobre algún tema. Y entonces, ahí viene el reto. ¿Qué tema quiere tratar? Y va a empezar a tratar el primer tema, que es el tema de su vida. El tema de su vida. Usted ya se preguntó cuál es el tema de su vida. Usted ya está claro en el tema de su vida. Usted ya está consciente del tema de su vida. No cómo vive, no qué está desarrollando, no los problemas de diario vivir, no las aflicciones, no la preocupación del dinero, no, su vida. ¿Qué quiere usted para su vida? Entonces tiene que hacerse preguntas de destino. ¿Cómo quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué tengo que hacer para estar ahí? ¿Y cómo voy a estar ahí? ¿Y qué tengo que empezar a desarrollar hoy para estar ahí? Eso lo reta a usted a tener un plan de vida. Eso lo reta a usted a tener un objetivo en la vida. Y eso lo lleva a usted a tener un desarrollo en la vida. Pero ese conocimiento no lo tenemos. No nos hemos esforzado por adquirir ese principio y esa base fundamental. Y entonces, ¿qué éxito quiere alcanzar? ¿El éxito de los 80 años que va a vivir aquí en la tierra, o los 100 años que va a vivir aquí en la tierra como mucho, o la vida eterna? ¿Ve? Objetivos diferentes, principios diferentes, planes diferentes, visiones diferentes. ¿Por qué? Porque usted no se ha hecho un plan para su vida. No ha pensado, no ha adquirido el conocimiento del desarrollo de la vida que usted quiere tener. Y entonces usted tiene que saber bien y descubrir bien para entender bien el proceso, para desarrollar bien el plan, para entrar profundamente en su aceptación, en su disposición y en su convencimiento personal. Porque si usted no está completamente decidido, no está convencido y dispuesto, es imposible que alcance las cosas. ¿Por qué razón? Porque no ha entendido la obra que quiere desarrollar. Y cuando uno no entiende, no comprende. Y al no comprender, no acepta y no permite. Entonces, por eso es que Dios te dice, tienes que entender y comprender por qué lo estás haciendo. Porque eso te da a ti la certeza y la seguridad de los procesos que tienes que desarrollar y de las decisiones personales que tienes que tomar en tu vida. Decisiones para soltar, decisiones para recibir, decisiones para enmendar y decisiones para alejar o decisiones para acercarse. Pero ya son las decisiones más certeras y de más largo plazo. No son aquellas decisiones que hoy tomas una decisión y peor si no fue buena, y peor si no dejé tal cosa, y peor si mejor, y entonces te regresa, mejor voy a cambiar de decisión. Esas indecisiones, dice la palabra de Dios, que cuando vienes así, no recibes nada. ¿Por qué? Porque no estás en nada, tú no tienes la claridad, no tienes el entendimiento y no tienes la comprensión de lo que realmente quieres en tu destino de tu vida. Por eso el Señor nos reta aquí. El plan de la sabiduría es qué tengo yo y qué quiero yo para mi vida. ¿Qué tengo que desarrollar yo para mi vida? Y cómo tengo que alcanzar ese propósito para mi vida.
Pero eso te necesitas tener claridad, entendimiento, sabiduría y carácter para sentarte a desarrollar. Por ejemplo, un gran ejemplo, Job. Job dijo en Job 28:28, dice, el temer a Dios es sabiduría, pero quitarme las cosas malas para acercarme a desarrollar mi vida es discernimiento personal. Entonces, dentro de este primer paso, Job, cuando entiende la sabiduría de Dios, dice, le pide perdón a Dios y le dice, perdóname, Señor, porque yo he sido el que no he entendido con mis ideas equivocadas tu plan. Sé que nadie se puede oponer a ti y yo he desarrollado mal esa parte de mi vida. Pero una cosa voy a hacer, le dice Job, te voy a conocer ya no de oídas, sino cara a cara. Y cuando usted se pone cara a cara con el Señor, lo está viendo aquí, ¿por qué le baja la mirada? Porque sabe que dentro de su interior hay cosas que usted no está convencido, decidido y dispuesto a realizar. Y que tal vez su plan es solo una idea, pero que no está dispuesto a realizarlo. Y entonces Job le dijo, todo lo que emprenda te lo voy a consultar. Hoy, el principio de la sabiduría para alcanzar el éxito es que usted tiene que empezar a hacer su plan, tener carácter, estar convencido, estar dispuesto, estar decidido, pero por sobre todas las cosas, estar claro en su misión, en su visión, en su propósito, en su objetivo, de lo que usted realmente quiere para su vida. Y que eso sea un valor fuerte y que no se lo quite, ni se lo transforme las cosas vanas de la mundanalidad que a diario le ocurre, como son sus aflicciones, como su trabajo, como son muchas cosas. Por sobre todas las cosas, no pierdas la sabiduría, la disciplina y la verdad para alcanzar propósitos y objetivos claros en tu vida. Que Dios los bendiga.